Amigos, amigas, seguidores de la red Pío 12, bienvenidos nuevamente a este momento con la minería aquí en Radio Pío 12. Qué grato estar con ustedes, seguirlos, y en esta oportunidad hemos invitado a alguien que nos va a ayudar a interpretar el momento que estamos viviendo. El gobierno ha dicho que va a modificar la ley de minería, así como otras leyes en el país, y ya tiene una propuesta. La siguiente semana hay una cumbre minera. Revisando la historia, como unas 5 leyes y códigos mineros han guiado la historia minera en Bolivia, unas liberales, otras neoliberales y una nacionalista, además de otra estatista. Pero el fondo del problema es cómo nos beneficiamos los bolivianos con la minería y cómo la minería nos ayuda al desarrollo de Bolivia. En esta oportunidad invitamos al ex senador, al docente universitario de la Universidad Técnica de Oruro, ingeniero Carlos Sandi. Ingeniero, bienvenido. Qué gusto tenerlo en la red Pío 12. No, un gusto saludar a Radio Pío 12, una institución que siempre conversamos, siempre está preocupado de los problemas del país. Un gusto saludarle a usted y a los que nos están viendo y escuchando. Buenos días, buenas tardes, ya creo. Bien, ingeniero, mire, revisando la historia minera, los códigos mineros, la ley minera, pues nos encontramos con muchas sorpresas, como que, por ejemplo, el año 1965, el código minero de ese entonces fue al parecer el que le dio mayor renta minera y mayores ingresos al país. O como con el otro, el de 1997, el código minero de Gonzalo Sánchez de Lozada, que eliminó la regalía minera, que en su lugar puso el impuesto complementario minero y disminuyó la renta minera. Pero objetivos como la industrialización, eh, mejoras en la vida de los bolivianos, pues eso está pendiente. Ingeniero, ¿qué percibe usted cuando el gobierno dice Bolivia se abre al mundo y el mundo tiene que venir a Bolivia, necesitamos mayor inversión privada? ¿Cómo percibe usted esas afirmaciones del actual gobierno? Bueno, la pregunta es muy interesante. Yo creo de que el gobierno tiene que revisar con mayor detalle para tratar de hacer un nuevo código minero que es importante para el país. Resulta ser de que antes de los códigos o antes de las leyes es importante referirse a este tema en el tema de la constitución política del Estado. La constitución política del Estado tiene un candado, yo diría hasta dos candados tremendamente fuertes que va a ser casi imposible el cambiar a no ser que modifiquemos la constitución por la siguiente razón. ¿Sabe? Primero, hay que ver el tema tierra en la Constitución. Y en el tema de la Constitución han incorporado tierra-territorio. Es decir, los códigos anteriores, con diferencia de don Evo Morales, solamente en la Constitución está tierra. Por lo tanto, cuando se pone solamente tierra en la Constitución, quiere decir que es libremente de acceso para todos los bolivianos y todas las bolivianas. Pero en la nueva constitución se ha incorporado territorio. Por consiguiente, hay que ver de que determinados territorios del país están prácticamente cedidos a las organizaciones indígenas y originarias. Es decir, si usted quiere hacer, por ejemplo, en Oruro, quiere hacer una prospección o exploración en tema minero en Carangas, hay que pedir la autorización de los comunarios de Carangas. Hay que pedir. Si ellos acceden, toda la comunidad, pues se puede hacer la prospección. Pero ya puede imaginarse los problemas que causan. Es decir, allá donde hay territorio indígena originario, es muy difícil hacer inversiones más allá de que ellos puedan acceder a que se haga prospección, exploración, explotación, etcétera, porque permanentemente van a estar hostigados jurídicamente por esas poblaciones. Por esa razón, en el último tiempo, especialmente en Occidente,
no se ha hecho inversiones importantes, especialmente privadas. Algunas están trabajando con la aquiescencia de los comunarios. Sí, están trabajando, pero fuertemente presionado por ellos. Segundo, el territorio o la tierra que está libre prácticamente es Oriente. En Oriente sí se puede hacer una inversión. Por lo tanto, este tema de tierra-territorio en la Constitución es necesario que el gobierno vea con mucho detalle porque es el mayor candado para las inversiones de la empresa privada. Ingeniero, usted, ¿cómo interpreta esto? ¿Por qué motivo se ha puesto, se ha establecido este candado en la Constitución? ¿Qué efecto se quería conseguir? ¿Y cómo podría modificarse esto? ¿Una constituyente? ¿Solamente la Asamblea Legislativa tendría que modificar? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se toma la salida a esto? Bueno, primero, ¿por qué? Porque resulta ser de que en el gobierno de Evo Morales se tomaba en cuenta lo siguiente, que todos quienes accedían especialmente a la industria minera eran que explotaban los recursos sin compasión, ¿sí? Un extractivismo sin compasión, y estaban dejando a los pueblos originarios sin la riqueza básica que ellos supuestamente contaban. Por lo tanto, el gobierno de Evo Morales ha indicado, está plasmado en la Constitución, de que los primeros que tienen que gozar de esto y sin su aquiescencia no lo pueden hacer son los pueblos originarios. En ese sentido, esa es la causa para que ellos hayan puesto este candado. Segundo, lo que hay que hacer y lo que tiene que hacer el gobierno es consensuar con estas organizaciones eh, indígenas originarias para qué va a continuar y en qué condiciones va a continuar el acceso a estas tierras para prospectar minerales o finalmente vamos a retornar a la constitución anterior donde la tierra va a ser de libre oferta y demanda para las inversiones. Mm. Está bien esto que usted nos aclara, pero en los hechos, ingeniero, estoy refiriéndome a la explotación del oro. Buena parte del territorio paceño, veniano y también pandino, hay una explotación irregular, informal de oro, donde se ha pasado por alto todo lo que usted dice. Sí, porque en esos territorios no existen, eh, valga la redundancia, no existen territorios indígenas originarios, no existen. Por lo tanto, es de libre acceso de acuerdo a código minero, obviamente, que no es lo mismo que el anterior, pero es de libre acceso. Por eso ahí están las cooperativas mineras auríferas, como usted dice, desde el norte de La Paz hasta Pando. Por tanto, la presencia de los pueblos indígenas originarios en la cumbre minera es súper importante para llegar, no sé si será el escenario donde se pueda llegar a ese acuerdo. Sí, es súper, súper importante consensuar. ¿Sabe por qué le digo? Justamente el movimiento que han hecho de bloqueos, etcétera, etcétera, si bien no han podido explicar ellos cómo debe ser, pero ellos ya han percibido el peligro de que sus territorios sean de libre oferta y demanda para la explotación de recursos minerales. Esto no lo han dicho, esto tampoco el gobierno encara. Al parecer no sabe el gobierno, pero este es el principal problema que tiene que encarar en la cumbre minera. Bueno, bien, este es un hecho, este es un tema fundamental para la modificación de la ley minera. Usted dice, hay que modificar también la constitución política del Estado y veremos si Sí, se llega a eso. Ingeniero, la constitución política del Estado y la ley minera reconocen, la constitución reconoce cuatro actores de la economía: empresa privada, empresa estatal, empresa cooperativista minera, sí, economía cooperativista cooperativizado. minera, y la organización económica comunitaria. Aunque la ley minera solo se conoce a tres: empresa privada, cooperativista y empresa estatal. Esto se tendrá que mantener, y además la ley dice que el ente rector, el que dirige la cadena productiva minera, es el Estado. ¿Esto se deberá mantener en una modificación de ley minera? ¿Qué dice usted? Bueno, ahí también existe otro candado. El candado es el siguiente.
En la nueva constitución política del Estado, si leemos con atención el tema de recursos minerales en tierra, indica que a partir de esta constitución, todos los recursos minerales, hidrocarburíferos, etcétera, 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 le pertenecen al pueblo y por tanto al Estado. Me explico mejor. Si un yacimiento minero explota, en la anterior constitución, si es privada, ¿no? En la anterior constitución era para quien trabaja, es decir, el producto que se obtenía lo podía disponer como quería, vender donde quería, comercializar donde quería. En la nueva constitución, el producto que se obtiene le pertenece al pueblo. Por lo tanto, necesita una aquiescencia del Estado para poder comercializar, fundir, etcétera, etcétera. Ese es otro candado. Antes era para quien trabajaba, simplemente existía el tema de la concesión. Tenías concesión minera. Hoy no se tiene concesión minera, está eliminada la concesión minera. Hoy se tiene contratos mineros. ¿Por qué se tiene contratos mineros? ¿Por qué? Porque todos los recursos son del Estado y bajo determinadas condiciones de contrato entre el Estado y cualquier inversor, recién pueden explotar. Y eso significa, ¿qué vas a explotar? Sí. ¿Qué vas a explotar? Tal cosa. Una vez que explotes, nos sigue perteneciendo a nosotros. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a comercializar. Allá, necesitas el permiso. ¿Vas a fundir? Sí. ¿Vas a fundir? ¿En qué condiciones? Es toda una burocracia que se tiene para tener de libre disponibilidad a los recursos que uno explota. Es otro problema que tiene que solucionarse en la Constitución. En su opinión, ¿qué es lo mejor? ¿Volver a la concesión minera que te permitía, te daba muchos derechos o continuar con el contrato administrativo minero que te limita y te pone esos candados que usted dice? El tema que nosotros tenemos que resolver es de que si los recursos naturales, en este caso los recursos minerales, ¿es un negocio o no es un negocio para el país? Esto tenemos que resolver. Resulta ser que hasta el día de hoy, ¿qué es lo que hace la empresa privada? La empresa privada paga el IVA y utilidades, fundamentalmente. Ujú. Y naturalmente a los municipios y a los departamentos la regalía. Son los tres valores retenidos principales. ¿Qué es lo que pasa con el IVA, que es, digamos, el impuesto mayor? Resulta ser como en el Código de Comercio y en la Constitución está de que todos los productos mineros que se importan, que se exportan fuera del país, tienen que devolverse el IVA. Entonces, todos nuestros minerales salen del país, pagan inicialmente el IVA, pero cuando salen hay que devolverles el IVA. ¿Qué es lo que queda? El impuesto a las utilidades. El impuesto a las utilidades, generalmente las empresas privadas lo que hacen es tas con tas, es decir, no declaran ganancias importantes. Por lo tanto, su pago de impuestos por impuesto a las utilidades es menor. Lo que queda más o menos son las regalías. ¿Qué hacemos con las regalías? Las regalías las gastamos en cuentas corrientes, en trabajos, no invertimos, no reinvertimos, no hacemos prospección, no hacemos nada. Por lo tanto, el tema del negocio minero para el Estado y en general para la población no es un negocio, no es un negocio. Este es el tema que hay que discutir seriamente en esta cumbre minera. Mi opinión, mi opinión muy personal es de que se debe dar libertad, libre acceso a la tierra, si no, no va a haber inversiones. Pero tenemos que pensar en la industrialización. No hay otra alternativa. Sin industrialización no hay negocio de la minería. No hay negocio. Y segundo, en toda esta cadena productiva, yo sugiero que participe en toda la cadena productiva, participe el Estado conjuntamente la empresa privada. Este es el mejor negocio que podemos hacer. Si dejamos a la empresa privada sola,
no es mucho negocio tal como he explicado. Pero si el Estado controla seriamente, puede tener también las ganancias importantes. Pero lo más importante es que se industrialice. Sin industrialización, el extractivismo minero ya no es negocio. Ingeniero, si definimos que queremos negocio para tener renta minera destinada a mejorar la vida de los bolivianos, ¿qué es lo mejor? Habiendo definido eso, ¿es mejor la concesión, antigua concesión minera o es mejor el contrato administrativo minero? Bueno, yo comparto con ustedes, este es un problema, pero yo digo que va a haber inversiones con el tema de concesiones, no de contratos. Va a Ujú. haber mayor inversión. Con contratos puede haber inversión, pero no hay seguridad jurídica. Ahora bien, un cooperativista minero que nos está viendo, nos está escuchando, dice, al parecer se están inclinando más por la empresa privada y empresa estatal. ¿Qué pasa con la cooperativa minera? ¿Qué dice usted en estos tres actores que la ley minera reconoce y dice en igualdad de condiciones, pero con dirección y conducción del Estado? Cuando le escucho a usted, digo, negocio, concesión minera, inversión privada. Probablemente, reitero la pregunta, un cooperativista minero nos está escuchando, nos está siguiendo y diga, bueno, parece que se está inclinando por ese lado. ¿Y cuál sería el futuro de la cooperativa minera en la nueva ley minera? Yo lo que sugiero es, porque de verdad que en el último tiempo los precios internacionales de todos los minerales son importantísimos como nunca. Vea usted, el estaño está en 20, $24 la libra fina. El oro está bordeando por los 4.000. En fin, la minería es un negocio genial en este momento. Yo me imagino que muchos cooperativistas inclusive han debido tener grandes beneficios, se han debido enriquecer enormemente, especialmente en la parte del oro. Por lo tanto, lo que el gobierno tiene que hacer es no liquidar a la cooperativa. La cooperativa sirve, pero muchas cooperativas, sin necesidad, inclusive yo me atrevo a decir, de mucha inversión extranjera, muchas cooperativas pueden volverse en grandes empresas. Hay que hacer una promoción de nuestras cooperativas. Hay que ordenarlas a las cooperativas. Hay que tratarles de mostrarles proyectos conjuntos de tal forma que, reuniendo todos sus esfuerzos y todos sus capitales, pueden constituirse en grandes empresas. Claro, este es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque tienen que someterse a todos los pagos debidos que he mencionado. En cambio, con las cooperativas apenas les podemos extraer una pequeña regalía y punto. Ujú. En relación a la renta minera, ¿cuál es su criterio? Mire, hoy el Código Tributario y la ley minera complementadas te cobran un impuesto a la utilidad de empresas o impuesto a la ganancia de 25%. Eso dice la norma. Y si el mineral está muy alto, súper alto, además se debe pagar un 12,5%. Sumados, dan 37,5% de impuesto sí, a la utilidad, que es el más importante en realidad. Y sumado a eso, la regalía minera, pero que ingresa únicamente al municipio productor y al departamento productor. En este punto, el parámetro de la regalía minera fue de hace aproximadamente 20 años atrás. El oro hace 20 años atrás estaba en $600 la onza Troy. Hoy el oro está en más de $4,000 la onza Troy. ¿Cuál es el criterio de usted? En relación a los impuestos, mantener ese 25% sobre el total de la ganancia y 37,5% si la ganancia es extraordinaria, mantener ese 7% máximo de porcentaje al valor bruto del oro, 4 o 5% de porcentaje máximo al valor bruto de la producción de estaño. Hay que incrementar eso, bajar eso. ¿Qué opina? Opino lo siguiente. Este tema lo hemos discutido enormemente en los anteriores códigos y de verdad hay un problema. Y es un problema justamente de organizar a las empresas mineras. Resulta ser, por ejemplo,
Cojamos, por ejemplo, regalías, las regalías. Naturalmente lo que el departamento quiere, el municipio quiere, el estado quiere es obtener la mayor cantidad de regalías, el mayor porcentaje. Pero ¿qué es lo que pasa? Existen empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. Y cuando se suben los porcentajes, las empresas pequeñas tienden a desaparecer, tienden a desaparecer. En este caso, en las cooperativas, por ejemplo, si se les eh, impone impuestos como a la empresa privada, las empresas, las cooperativas van a desaparecer. Por lo tanto, este es un estudio técnico. Mm, No tengo yo los datos, seguramente también el gobierno no los tiene, pero debe hacer un estudio, más o menos en términos medios, cómo está trabajando la empresa, las cooperativas mineras, cómo están trabajando las empresas pequeñas y medianas y las grandes, porque para determinar la regalía hay que hacer una media, de tal forma que no perjudiquemos a la mayor cantidad de las empresas. Hay que sacar una media, porque no sale porque uno quiere o tiene simplemente intención de perjudicar a alguien. Entonces, ese estudio hay que hacer. A mí me parece, y mi criterio es de que debemos trabajar en eso para hacer una nueva reglamentación sobre todas estas imposiciones que ha mencionado, porque el tema de la minería en el último tiempo ha cambiado. mm. Qué raro que no lo hayan hecho, ¿no? Porque ahora usted dice, mire, estamos viviendo un nuevo ciclo de la minería con precios altos y es el momento en que se debe hacer. Sí, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque lastimosamente, yo no quiero entrar a menospreciar a nadie, no quiero. Lastimosamente, si usted hace un recuento de todos nuestros ministros de minería hasta el presente, incluido con este gobierno, son ministros que no conocen la minería, no conocen técnicamente la minería. A este ministro de minería nuevo, yo no lo conozco. Todos los que estamos en el sector sabemos quiénes son nuestros colegas, quiénes están trabajando, quiénes tienen experiencia, quiénes son expertos, o quiénes conocen el manejo de la minería, quiénes están especializados en economía minera, etcétera, etcétera, nosotros conocemos. Pero lastimosamente desde el punto de vista técnico, económico, empresarial, serio, todos los ministros que hemos tenido en estos últimos 25 años desconocen el sector. Ujú. Ingeniero, abro un paréntesis aquí. Mire, esto no va a entrar en la ley minera, en la modificación, pero me pongo a pensar cuánto mueve hoy la minería, probablemente 6.000 millones de dólares. Hubo un momento hace 3 años que movió esa cantidad de dinero y ahora señalan que solamente el oro estaría moviendo esa cantidad de dinero. Eh, ¿Cómo acceder a esos dólares? Yo estoy acordándome de un gobierno, no recuerdo cuál fue, un gobierno, sí, Bush, si no me equivoco, fue, que los agarró a los varones de la minería y les dijo, aquí van a dejar los dólares o aquí el Estado les va a aplicar la ley. Y les prácticamente les decomisó, les confiscó los dólares. ¿Cómo acceder a esos dólares que maneja la minería, ¿no? A los cuales no sé si se tiene acceso o no, y que manejan también las comercializadoras de minerales? Sí, esta pregunta también es interesante. Resulta ser de que el tema del manejo del dólar frente al tema de la explotación minera es necesario estabilizarla. ¿Qué es lo que pasa, como ejemplo, con el oro? El oro, tal como usted lo ha dicho, debe ser que explota anualmente los 6.000 millones de dólares, pero más o menos ingresa aproximadamente 2.500 a 3.000. Esto es lo que sinceramente entra. ¿Por qué no entra lo demás y dónde se va? Se va de contrabando. ¿Por qué se va de contrabando? Porque naturalmente cuando tiene que entregar al Estado, al Banco Central, etcétera, etcétera, no se olvide que había una empresa del oro inclusive, les daban al cambio de 6,96. ¿A qué productor, aunque sea cooperativista muy pequeño, le conviene? No le conviene. Por lo tanto, ¿qué hacían? Sacaban de contrabando, tremendamente de contrabando. ¿Por qué? Porque cambiaban mejor en el exterior con contrabando. Este problema
Imagínense, pero nuevamente se maneja muy empíricamente. ¿Por qué se maneja muy empíricamente? Porque el oro no se olvide que puede ser hasta reserva de la moneda nuestra. Mm. Le interesa al Banco Central. Es decir, nosotros el oro, si sabemos nosotros refinar como se tiene que refinar y si no acudir a alguna refinadora internacional, lo podemos convertir en reserva monetaria, como han convertido de alguna manera con el gobierno de Arce, han convertido. Y entonces, si el oro está subiendo, por lo menos nuestras reservas están subiendo. Y por lo tanto podemos tener mayor flujo de dinero billete, dinero billete. Pero ni siquiera hemos pensado en que el oro nos sirva menos para la joyería, menos para nuestros artesanos, menos para el Banco Central, pero que sirve no sé para dónde, no sé para dónde. Entonces, no tenemos este tipo de políticas. Imagínense ni siquiera con el oro, ni con la plata, ni con el zinc, ni con el plomo, con nada, absolutamente con nada. Entonces, hay que reordenar la minería. Hay que reordenar la minería. Es decir, de cero hay que reordenar la minería y ver y tratar de pasar a la industrialización. Cierro paréntesis y ahora sí vuelvo, retomo las palabras últimas que ha dicho usted. Industrialización. Era uno de los objetivos de la ley minera y está en la Constitución Política del Estado, pero no hemos logrado, creo que, ni avanzar un poquito en esto. Mire, las refinerías de zinc para Oruro, refinería de zinc para Potosí, que hasta ahora no se concretan, y según los que pensaron esto, cranearon esto, dicen, ya han pasado 17 años desde que salió con fuerza esa idea y hasta ahora no se logra. Ingeniero, ¿cómo lograr esto? Una industrialización en el país a partir de la minería. eh, ¿Qué se puede hacer? Bueno, se ha hablado mucho, tal como sabe usted, de la industrialización. Y creo que hablamos muy de memoria sobre la industrialización. ¿Por qué digo muy de memoria? Porque esto está ligado al conocimiento. El primer impacto cuando se habla de industrialización es reordenar las universidades. Mm. Las universidades están solo preparadas para hacer explotación de concentrados mineros, máximo llegar a lo de vinto, digamos, al metálico de estaño. Industrializar quiere decir, de los minerales, quiere decir Metalúrgico. preparar materiales, pasar de mineral a material, vía fundición, vía refinación. Bien, si yo paso a materiales, entonces tengo que ver cómo esto va a funcionar en el mercado internacional, solo con los materiales. Pero lo que yo aconsejaría es de que pasemos a los materiales para que domésticamente nos sirva en el país. Porque nosotros mucho pensamos en el exterior, en el exterior, en el exterior. Por ejemplo, tenemos el estaño. Mm. Ok, hemos pasado de concentrados de estaño a metálico, pero metálico igual lo vendemos. No utilizamos en el país para nada. Ni siquiera podemos hacer de que el chapare, con tanta fruta, tanto que se tiene de frutícola en todos los sectores, los yungas de la misma manera, podamos preparar, por ejemplo, mermeladas, podamos preparar jugos. Para eso necesitamos enlatados. Y los enlatados tienen un revestimiento que se pone de estaño. Y el estaño es un conservador excelente de alimentos. Podemos utilizar para conservas, por ejemplo, para hacer otro tipo de aleaciones, para hacer, por ejemplo, conjuntamente con el cobre, el bronce. Entonces ya tenemos de bronce material, que es estaño más cobre. Con el bronce podemos hacer N cosas para la artesanía, para la mecánica, para hacer detalles mecánicos, para hacer quincallería para las casas, es decir, chapas, llaves, aldabas, esto, el otro, el otro, el otro. Podemos hacer 20.000 cosas. Esto es lo que hay que pensar. Es decir, hay que pensar en dos cosas. Uno, en industrializar y segundo, es industrialización que sirva
para nuestra economía doméstica. Hablando de la universidad, me está diciendo que forman ingenieros de minas y hay que formar más ingenieros metalurgistas o ingenieros con tecnología más avanzada. ¿O qué me está diciendo, ingeniero? Sí, le estoy diciendo de que nosotros estamos preparados hasta el concentrado. Le doy un ejemplo con el caso Bolívar. Usted conoce la mina Bolívar, es una mina gigante. Se explota zinc, plomo, plata, fundamentalmente plomo y zinc, y se vende como concentrado. Pero si nosotros profundizamos más los conocimientos, estos minerales de zinc, especialmente de zinc, tienen elementos químicos dentro del sulfuro de zinc que llamamos la blenda, que es el concentrado que vende Bolívar. Existen elementos más importantes que el zinc. ¿Cuáles son los elementos más importantes que el zinc? Indio, germanio, galio, escanio, etcétera, 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 que sirven para la electrónica. Entonces, nosotros tenemos que pasar de la composición de minerales a la composición sustancial de los minerales para ver en la fundición qué cosa es lo que tenemos que fundir, qué cosas más es lo que tiene, de tal forma que esto, una vez que comprendamos bien esta estructura y esta composición, podamos pasar a la preparación de materiales, que es otra asignatura pendiente que no hemos profundizado, y con eso pasar a la industrialización. Tenemos alguna facultad de industrias, por ejemplo, pero yo cuando estaba dando una conferencia, no sabían ni qué era el estaño que se explotaba en Guanuni, es decir, aquí a 50 kilómetros. Esto es lo que nos está pasando, es decir, dirigir la educación superior, en este caso, en la parte minera, dirigir hacia la preparación de materiales y con esto, con las otras facultades, dirigir hacia la utilización de estos materiales internamente. Esto es lo que nos está faltando. Por tanto, la presencia de las universidades, por lo menos de aquellas que están en regiones o departamentos mineros, es importante su presencia en esta cumbre minera. Pero claro, pero yo no puedo creer, y se lo digo porque yo soy docente de yacimientos minerales en geología. Están a punto de cerrarse la carrera de geología, la carrera de minas y la carrera de metalurgia. Mm. Esta es la situación en la que tenemos. Carreras sin equipamientos, sin instrumentos, absolutamente desprovistos de toda tecnología y queremos hacer minería y queremos hacer industrialización. Esto es una locura. A nadie le interesa, no le interesa ni a nuestros rectores, no les interesa, a veces lo voy a decir con sinceridad, aunque me van a reñir seguramente, ni a nuestros docentes, menos al gobierno. Y va Son a las ir, carreras más pobres en Potosí, en Oruro y en La Paz. la UTO va a estar presente. ¿Tiene información si la UTO va a estar presente en esta cumbre minera? Mire, yo soy docente en el tema minero. No conozco absolutamente ninguna información sobre la cumbre minera. Imagínese. Seguramente mañana le llegará al rector y le dirá, tiene que mandar a alguien. Y alguien de sus amigos va a mandar. Mm. Eso es lo que nos está pasando. Ingeniero, tengo pocos minutos para terminar esta conversación. Medio ambiente. Eh, la Constitución dice, da derechos, reconoce derechos de la madre tierra, como ninguna otra constitución, y la ley minera señala que deben explotarse los recursos mineros en equilibrio, respetando los derechos de la madre tierra. Pero en el momento de la verdad, la prioridad es la explotación de la minería. Y la multiplicación de la contaminación por explotación minera aquí en Potosí, y también creo que sí en Oruro, es grande. Y el Estado no ha podido enfrentar este problema. ¿Qué hacer? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero, hay que comprender que toda industria minera, no interesa inclusive si va hacia la industrialización, es una industria que contamina. Hay que ser muy claros en esto. Segundo,
pero existen parámetros internacionales, parámetros que nos dan la permisibilidad de cuánto puedes contaminar y cuánto no puedes contaminar. Existen estos parámetros. El gobierno no los aplica. En este momento, uno de los contaminadores más peligrosos es la explotación cooperativizada. No aplica porque es un problema enorme que se que causa, digamos, este problema con los cooperativistas, inclusive desde el punto de vista político. Por lo tanto, la ley es la ley, hay que aplicar la ley, pero la ley tiene también sus deficiencias que se debe discutir en esta cumbre minera. ¿Qué es lo que se debe discutir sobre el tema del medio ambiente? ¿Quién tiene que remediar el tema del medio ambiente? Esto es un problema. Entonces, se dice que la empresa es la encargada. Entonces, la empresa tiene mayores costos en la producción. ¿Por qué? Porque parte del costo tiene que llevar para la remediación ambiental. Y este es otro de los problemas que limita las inversiones. Pero de cualquier manera, no puede haber pretextos. Tiene que preservarse el medio ambiente. Bien, yo agradezco al ingeniero Carlos Sandy. Él fue senador del Estado Plurinacional. Él es hoy docente universitario en la Universidad Técnica de Oruro y conoce de esta problemática. Por eso hemos pedido, le hemos solicitado y estamos agradecidos por eso, que comparta este tiempo con nosotros. Ingeniero, muchísimas gracias. Un gusto, un gusto, un gusto repasar mi cerebro con este tema minero que se ha adormecido durante muchísimo tiempo porque ojalá se pueda reactivar esta industria que es tan importante para la economía del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, amigos, amigas. Será hasta otro momento, hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias.